otros besos. No te dejo por eso. Yo no tengo el derecho, ni pienso prohibírtelo. ¿Para qué? Si buscaste otros brazos, si te fue necesario, no tendrás que explicarlo. Nunca voy a pedírtelo. ¿Para qué? Cuando llega la hora de hacerte el amor, no detecto otra huella en tu corazón, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Porque llego a tocar cada oscuro rincón, porque siento tu alma pedírmelo, porque sé que a pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. Si te provocaron otras manos tibias, ¿qué ganaría con reprochártelo? ¿Para qué? Si olvidaste mi cuerpo sin querer evitarlo, yo no voy a juzgarlo, no. Es algo muy tuyo, amor. Yo lo sé. Cuando llega la hora de hacerte el amor, no detecto otra huella en tu corazón, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Porque llego a tocar cada oscuro rincón, porque siento tu alma pedírmelo, porque sé que a pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. ¿Yo qué puedo decirte? Gracias. Ya picados. Esto se llama Beso Grande de Edgar Sanz. Ven, siéntate a mi lado. No quiero hablar de amor, no quiero que te enteres que hay en mi corazón. Repíteme tu nombre con la más dulce voz y dime que te mueres por abrazar mi amor, y dame un beso grande, muy grande, 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 como hace ya mis labios no había
No quiero convencerte de nada y por favor no me digas te quiero, no me hace falta hoy, solo quiero perderme en tus ojos de sol y dame un beso grande, muy grande, 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 como hace ya mis labios no había besado yo, y dame lo que quieras y no le des más vueltas, que quiero descubrirte en esta habitación y dame lo que queda al final de la escalera, enciérrame en tu cuerpo y no en tu corazón. Pero dame un beso grande. De Foro Político Laguense, mi nombre es Frida Hernández y es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Hoy es una edición especial en el foro, ya que nos encontramos en el corazón de inspiración del maestro Rosales. Estamos aquí en su taller y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, pues quiero presentarles al maestro Alfredo Rosales de Santiago. Maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, Frida. Pues encantado de recibirlos hoy aquí en mi espacio. Por una parte, encantado, por el otro lado, pues un poquito incómodo e inconforme porque no me gustan los bozales, ¿no? Si me oyen raro, no crean que ando crudo, no crean que traigo así una cosa rara. No, pero estoy feliz. No se me ve la sonrisa porque es imposible que se me pueda ver. Pero yo estoy encantado de tenerlos aquí, a la maestra Eva, a mi amigo Sergio Pérez, Frida, a ti, a los amigos de la parte técnica, de que se hayan animado a venir a este espacio, al espacio de mi inspiración. Perfecto. Gracias maestro. por estar aquí. Y bueno, pues quiero presentarles al licenciado Sergio Pérez González. Un placer. ¿Puede platicarnos un poquito acerca de su trayectoria? Bueno, cortita porque son 64 años. Sí. Bueno, yo soy laguense 100%, como decía el señor Villagrán, soy laguense de Lagos, ¿no? Porque hay laguenses que no son de Lagos, ¿no? Pero yo nací en Lagos de Moreno, hice mis estudios como cualquier otro muchacho normal aquí, me fui a estudiar a la Ciudad de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, recibí el título y la maestría en Relaciones Internacionales y he tenido la oportunidad de trabajar en mi carrera y en la política y he viajado casi por todo el mundo. He conocido, ahorita que hablando de cultura, aquí intercambiando opiniones con el maestro, pues de que viajar es un arte y es donde tú refrendas todos los conocimientos adquiridos. Entonces este tema hoy de cultura política es muy importante para mí porque refleja, yo no soy rico de dinero, pero sí tengo rico en conocimiento de haber estado en partes históricas y partes que
que han asentado el conocimiento humano y sobre todo que lo hay que absorberlo para poder transmitirlo más en generación. Muy agradecido con todo eso, pero también estamos aquí apoyando a ustedes siempre en este programa tan atinado y que me gustaría que surgieran controversias, porque de la controversia viene el conocimiento, vienen los resultados positivos y de ahí sacamos buenas conclusiones. Yo, por mi parte, muy agradecido. Muy bien. Y bueno, de este lado tenemos a la maestra Eva María Montantes Martínez. Hola, maestra, ¿cómo está? Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, aquí también agradezco la invitación de Alfonso para volver, es mi segunda vez en este programa. Y bueno, yo soy también aquí de Lagos, de profesión ingeniero industrial. Trabajé en la empresa alrededor de 20 años, empresa privada. Después de ese tiempo, pues, ¿cómo te va sucediendo las cosas de la vida? Ahora soy maestra, me despegué como maestra aquí en el Lagos, en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, tengo tiempo, no exactamente cuánto, pero tiempo que estoy ya dentro de la política. Aquí estoy. Perfecto, maestra. Y bueno, pues el tema principal es el impacto de la cultura en la política. Y quiero comenzar preguntándole a todos, ¿qué representa la política en nuestra cultura? ¿Quién comienza? El maestro, Pues porque el es maestro, que el ¿verdad? tema de A la ver, cultura. vamos. Exactamente, el maestro. Tiene que abro es plaza, entonces. Maestro del arte. Sí. ¿Qué representa la política en la cultura? Y yo creo que también la pregunta se puede hacer al derbez. ¿Qué representa la cultura en la política? Pues yo creo más adelante vamos a ir en esto. A diferencia de vamos a decir, una idea lamentablemente generalizada de identificar la cultura, ¿no?, única y exclusivamente con las expresiones artísticas, que es una forma pues miserable de hablar de cultura, ¿no? Porque la cultura es un espectro mucho más amplio. La cultura nos habla del quehacer en general de una comunidad. Todo, ciencia, política. La política es parte de la cultura. La política es parte de este conglomerado de usos, de costumbres que tiene una sociedad para hacerse, para gobernarse, autogobernarse o para poder existir en el tiempo y en el espacio. Entonces, al final de cuentas, lógico sería pensar que la cultura, por su propia naturaleza, por su propio poder, por su propia fuerza de ser y de hacer, impactaría en las formas políticas que tiene una sociedad para gobernarse o autogobernarse. Lo vemos en todas las diferentes sociedades. Vamos a decir, en el pasado, generalmente la política, que es la forma de gobernarse una sociedad, la política era una política de naturaleza imperialista. Es decir, las sociedades estaban más que nada sujetas a gobiernos, pero gobiernos de naturaleza autocrática o francamente, de un poder impuesto sobre sociedades. Las mismas monarquías o los imperios, desde el Egipto, desde los persas, todo eso, era una forma así. La política rara, la que hoy conocemos como tal, vamos a decir, tiene el origen en Grecia. Esa forma extrañísima de que una sociedad se gobierne a partir de la decisión de esos ciudadanos, pues fue vamos a decir, un parteaguas importantísimo. Estamos hablando de casi 3.000 años hace de esto, ¿no? Aún yo creo, no sé, que me puedan decir mis compañeros, yo creo que aún ese momento de hace 3.000 años, que lo madura 200 años después, en el año 300, 400 antes de Cristo, aún 2.500, 2.400, 2.300 años después, todavía no podemos comprender qué significa democracia. No podemos comprenderlo. Aún, inclusive el paradigma de la democracia en el planeta, que es Estados Unidos, hoy, en el siglo pleno XXI, está enfrascado, ensimismado, en tratar de identificar qué significa ser democrático, cuando su propio presidente impugna esta costumbre, ¿no? Y 2.300, 2.400 años de historia, entonces, ¿dónde están? Qué importante, entonces, hablar de
en este momento de la implicación que tiene, por ejemplo, la cultura en la política. Cuando la máxima expresión de la política, la democrática de nuestro tiempo, hoy creo que está más que nunca en jaque, la potencia, la primera potencia del mundo. ¿Les gustaría aportar algo? No, claro, yo tomando como base aquí lo que dice el maestro, sí, exactamente, remontándonos a la polis griega, a los grandes pensadores de las ágoras, de las plazas públicas, del diálogo de Platón, de Aristóteles, la configuración del Estado, cómo se empezó a configurar el Estado y cómo también Sócrates empezó a meter las grandes ideas del conocimiento, que conocerse uno a sí mismo para conocer a los demás. De ahí viene todo con Genofonte y viene transportándose todas esas teorías políticas que nacen precisamente de la cultura. La cultura es el reflejo supremo de la pirámide que está sentado primero ante el pueblo, ya después del pueblo viene en el esquema de Aristóteles, viene el ejército, viene la cabeza, la pensante, que son los intelectuales y los sabios, que Aristóteles decía que el que piense más va a ser el que va a tener más o ejercer el poder. Eso nos dice más o menos en unas palabras Aristóteles, de que de ahí viene el reflejo de cómo se empieza a configurar el Estado-Nación también. Pasa a los romanos, pasa a las grandes culturas europeas, germánicas, a las que hablamos hace, a las escandinavas, y no hablemos más de las feudales eternas que son las rusas y las japonesas, ¿no? Que van a venir configurando todo eso, a base de su cultura, sus propios nichos culturales, les van a dar su forma de representarse en el Estado. Entonces es muy diferente ver el Estado japonés al ver el Estado escandinavo, al ver el Estado, ya no digamos iberoamericano, porque nuestro concepto de democracia que tú hablabas, maestro, es un concepto iberoamericano, o el concepto que también tenían los antiguos romanos o los antiguos griegos, que eran libres los que eran ricos y tenían derecho a votar en el Senado, y los esclavos eran esclavos y eran seres humanos también. Pero ahí no estaba, la democracia estaba muy delimitada a cierto grupo que tenía conocimiento y tenía poder y riqueza. Y yo creo que también ahorita, si la transportamos a este tiempo, dicen que si no tienes dinero no puedes ser buen candidato. Entonces ahí te están coartando tu libertad y tu participación democrática. Eso es una parte sustancial, porque dicen que como piensas eres y lo que tienes vas a hacer. Entonces, prácticamente hablar de lo que eres culturalmente, lastimosamente la gente pensante en la cultura no es participativa 100% en las actividades políticas. La tenemos con Carlos Fuentes, que fue embajador, ¿no? O tenemos también a todos los grandes escritores o pensadores que nunca han ocupado una Secretaría de Estado de Cultura, pero sí han sido embajadores y representantes culturales de un pueblo, ¿verdad? Hasta ahí puede decir que la cultura sirve nomás, la cultura le sirve a la política, no es una representatividad como tipo demagógica, pero no te sirve la cultura en sí, porque vemos a los que están, ves un sistema político de puros gorilas que son los grandes tiranos golpistas, los que meten cuartelazo, los militares de tipo corte sudamericano o tipo africano, Idi Amin y todo ese tipo de cortes que hacen que la democracia y la política sea muy diferente y muy apegada a su cultura, que para nosotros es muy retrógrada. Sí, muy extraña. Entonces, prácticamente ahorita, y nosotros lo estamos viendo ahorita exactamente en México, ¿no? De que estamos viendo una democracia, como tú hablas hace rato, una democracia que no está configurada a lo que estábamos platicando, de que nosotros no debemos ser un Estado republicano, sino un Estado más bien conservador. En el sentido que a nosotros nos trajeron aquí, nos implantaron el feudalismo directamente de los españoles y de los lusitanos, todos los que vinieron a conquistar América. Somos un país que nos transportaron un estado de gobierno, una forma de gobierno. Una costumbre. Costumbres que venía de la cultura española, de la cultura de reyes, de príncipes y de cortesanos, que siguen habiendo todavía. Y todavía los cortesanos los vemos atrás de los políticos pidiendo trabajo, pidiendo limosna, porque esa es la parte cultural que nos enseñaron los españoles, a andar de pueblo limosnero políticamente. No somos un pueblo, sí, así es. Toda la gente que anda pidiendo trabajo y que vive del
trabajo como los que están actualmente ahorita, pues Ahora, pregúntales ahí por qué están por el sueldo. Pero es una forma cortesana que nos enseñaron los feudalistas y no una forma republicana de que tú debes ganar democráticamente el lugar que te corresponde en un Estado de Derecho. Maestra, ¿y para usted qué representa la política en nuestra cultura? Mira, bueno, estuve leyendo yo un documento del Conaculta. Ujú. Ahí nos menciona que precisamente debiéramos tomar nosotros la cultura para potenciar la política. Entonces, lo que de ahí yo rescato es de que si nosotros tomamos los valores, porque la cultura es tomar los valores, ¿verdad? Los valores tanto personales como los valores de cada organización, cada etnia, cada todo, reconocer esos valores que se tienen para entonces de ahí establecer políticas, ¿verdad? Políticas que vayan acorde a esas diferentes necesidades de cada etnia, de cada organización. Entonces, sí tiene o sí debería tener incidencia. Lo que nosotros en la actualidad vemos, pues que no, las políticas y de cualquier índole, no, más las culturas, pero las políticas ya lo mencionaban, se discuten arriba. Las necesidades de abajo, pues nadie las conoce, o a lo mejor las conocen y no las toman en cuenta, ¿verdad? Pero entonces la cultura debiera tener incidencia directa en la política. ¿Por qué? Porque precisamente esos valores que nosotros debiéramos tomar en cuenta debieran incidir en las decisiones políticas. Esto genera entonces un divorcio, Así no solamente en la intención, sino en la acción misma de las cosas. Es decir, cuando se gobierna de espaldas a la necesidad, porque al final de cuentas los pueblos tienen una necesidad que es real, es concreta, es verdadera, y esa necesidad concreta, verdadera, pues responde a su forma de ser, a su forma de vivir. Y diferente. Y cuando la política estamos hablando de obras, por ejemplo, estamos hablando de programas, se crean, se hacen, se piensan, se planean de espaldas a la forma de ser y de hacer de una comunidad, pues hay un divorcio. ¿Y por qué no hasta un ataque cultural? ¿Por qué? Porque al final de cuentas acciones de gobierno que pueden terminar en un momento dado siendo contrarias al desarrollo histórico de comunidades. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Chiapas, lo vemos tal vez en el caso de Oaxaca, donde hay comunidades que se sienten agredidas por las decisiones gubernamentales. ¿Por qué? Porque están tomadas de espaldas a ellas. Maestro Rosales, y hablando de este divorcio, entre ustedes, ¿creen que la política se beneficia de la cultura o ayuda desinteresadamente? Uy. Bueno, volvemos a lo mismo, mira. Le doy a bueno, hay eso de que mira, de que dices que la cultura se refleja forzosamente en la política, porque es lo que tú traes. La cultura es lo que tú tienes, eres, es tu esencia. La forma de ser. Esto es lo que tomas del objeto sujeto, de lo que tu convivencia, tanto con tu entorno, tu hábitat, con las relaciones interpersonales, interrelaciones hasta con los mismos animales, el mismo entorno, que significa mucho en tu pensar. Lo mismo dice Platón en su teoría de la geopolítica. Tú vas a pensar de acuerdo a lo que tu entorno te está dando. Si eres un costeño que vives de la pesca y comes mucha proteína, vas a tener más actividades diferentes al que vive en la montaña o al que vive en el desierto. Vas a pensar diferente y te vas a organizar diferentemente. Entonces aquí México es un crisol, es un mosaico de culturas que prácticamente ves en Oaxaca. Hablando de Oaxaca, cada cerro es un pueblo indígena. Cada pueblo. Y tienen el mixteco, zapoteco, el de la costa, el del centro, y el de la arriba y el de abajo. Esos son pueblos que se hablan tienen un nicho político, de un nicho cultural muy diferente, pero tienen en un común denominador, que es el conocimiento de la relación sanguínea con sanguínea que se da con el matrimonio. Porque hasta parece que no, pero hablábamos hace rato de los genes, sí, pero sí. se está dando, te va constriñendo una pequeña nación en todo tu ser que tienes adentro, tu cultura. Tú te vas a vean ahí, precisamente hablando de los pueblos indígenas, ellos se rigen en sus costumbres, con sus leyes propias,
Y eso lo retomaron los mexicanos, no por nosotros, sino porque vieron los derechos humanos de otros países cómo lo respetaban, ¿verdad? Aquí en México recuerden que cómo era manipulado, pisoteado todos los indígenas. Desde que llegaron los españoles fue un pisoteadero de derechos humanos a los indígenas que los orillaron y los manipularon y los convirtieron prácticamente en una cultura muy diferente a la que originalmente trajeron a ellos y a la de nosotros. Somos una cultura que se refleja en cada zona y en cada estado diferentes formas de pensar y de hacer. Tú ves uno de Baja California, uno de Yucatán, uno del centro, pensamos diferente, pero aquí nos unen los valores que hablaba acá la licenciada, ¿no? La ingeniero. Los valores que nos unen son tres: el himno nacional, la bandera y la Virgen de Guadalupe. Entonces esos tres valores nos unen a los mexicanos, pero si tú vas a Oaxaca, allá tienen su fiesta diferente al que tiene Zacatecas o al que tiene... Son diferentes fiestas y manifestaciones culturales con caciques, con jefes organizados socialmente que se reflejan en el poder. El poder no es un reflejo cultural. México es un reflejo cultural de lo que somos. Aquí prácticamente en México tenemos un parlamentarismo más bien que un legislativo. Porque aquí rigen los grupos, las etnias y todos los intereses políticos, más no una cultura en general, ¿verdad? Sí, son una estira y afloja, ¿no? En realidad, en este caso, atendiendo la pregunta que hacía Frida, lamentablemente, bueno, la forma cultural de hacer política y la forma incultural, o sea, sin cultura de hacer política, yo creo que siempre se beneficia de la cultura o de las costumbres de una forma demagógica. Bueno, para mí, en mi caso muy personal, mi opinión personal, es que este país le ha resultado muy difícil, casi imposible poder hacer política sana. Para mí la forma de hacer política, lo acaba de decir con otra palabra Sergio, de hacer política siempre ha sido política demagógica. Es decir, el ir hacia la gente, a buscar la aprobación de la gente, siempre ha sido con mentiras. Sí. Es decir, el político va a la gente a engañarla, a dorarle la píldora, a todo eso. Entonces la política no está siendo o no se está conformando de una manera sana. Y esto es secular, es decir, tal vez el imperialismo de los aztecas era mucho más sano. Porque llegaban y, pues, ¿sabes qué? Pues, ya eres de acá. O sea, o te rindes, pues, había con el protocolo militar de los aztecas, y me das tributos, o bien la guerra, ¿no? O sea, era más claro. El político, cuando menos el de la independencia para acá, inclusive, ¿por qué no decirlo? Con las perversidades que ha hablado Sergio, la época de la colonia igual fue una época dura, difícil, impositiva, pero clara. Se sabía quién era el mero mero y quiénes no eran los meros meros. Quién estaba arriba y quién estaba abajo. Y era claro. Hoy, y para mí, todos esos esquemas siguen existiendo, pero con una diferencia muy clara. De que vivimos un esquema político mentiroso, demagogo, que dice que nos importa. El político dice, me importa el indígena, me importa el de abajo. Pero no es cierto. Pero no es cierto. Exactamente. O sea, es una mentira, ¿no? El cacique de antes, no lo decía el hacendado de antes, no le decía al de abajo, me importa. No, pues yo soy el dueño. Yo soy el que impongo, el que hago, el que era más claro. Y tal vez en eso podemos encontrar tal vez el por qué la época de la colonia, con todo, fue una época de mucha solidez social. A pesar de esa vamos a decir, fragmentación o estratificación. Porque dentro de todo había una claridad. Es decir, había dureza, había imposición, si queremos, pero había verdad dentro de eso. Nadie estaba engañado. Vemos igual la segunda época más sólida de nuestra historia patria, el porfirismo. Tan denostado, se vomita a la gente mucho arriba de esa época. Pero igual, en medio de todas las injusticias que había, era una época clara. Que a lo mejor es la lamentable claridad de las dictaduras, ¿no?
la lamentable claridad, pero que al final de cuentas establece una convivencia social sólida, firme, y por eso tal vez explica el por qué perduren algunas de ellas tan claras que hablamos hace rato, y de Amin, Sergio, en África, en otras partes del mundo, en Sudamérica. O sea, tan claras, y aparte porque culturalmente y hasta genéticamente hay conglomerados de gente que parece que están hechas para esa claridad. Es decir, vamos a decir, ¿cuál es la raíz histórica? Pues de que hay sociedades que se conforman con eso, que con tal de que no les impongan el pesadísimo deber de tener que decidir, dicen, decide tú por mí, impónme tú. Y hay un antecedente histórico lamentable, curiosamente, que lo voy a decir ahorita, que estamos hablando de la época prehispánica. Sí. Por ejemplo, lo que pasó en la segunda elección del rey en la antigua Tenochtitlán. El primer rey de Tenochtitlán, Acamapistle, fue electo por todos los mayores del pueblo, o sea, todo el conglomerado de tenochcas que estaban presentes ya cuando estaban todavía después de que se fundó la Ciudad de México, ¿no? Pero ¿saben qué pasó en la segunda elección cuando muere Acamapistle? Al elegir el sucesor, pues fueron convocados por los ancianos para decidir, y pues fueron algunos del pueblo a regañadientes, ¿no? Pero muchos ya no fueron, y el pretexto fue, pues, decidan ustedes. Ya el tercero ya ni siquiera les preguntaron, ya decidieron ellos, ¿verdad? Maestro, ¿y usted qué Sí. opina acerca de la pregunta de si la política se beneficia de la cultura o ayuda desinteresadamente? Bueno, desinteresada no creo, ¿verdad? Sí se beneficia, sí se beneficia. De hecho, ellos hablan Primero el pueblo. de tiempos atrás, pero vámonos a la actualidad, ¿verdad? Ubiquémonos ahora. Nada es desinteresado, y sí existe un divorcio, sí existe un divorcio, ¿verdad? Simplemente ubiquémonos aquí en Lagos de Moreno, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades tenemos aquí en Lagos? Y cada comunidad tiene diferente necesidad, ¿verdad? Puede ser que haya similitud en algunas de las comunidades, pero cada una tiene su similitud. Entonces, yo me acuerdo hace 2 años, ¿verdad?, que anduvimos en campaña allá en la zona, casi llegando a la zona norte, ¿verdad? Lugares muy apartados, ¿verdad?, que no hay forma de venir acá a Lagos, de hecho, y muy pequeñitos. Uno era La Merced, me acuerdo bien, La Merced. Salió una jovencita, llegábamos a esas casas, muy retiradas, ¿verdad?, las casas, una jovencita que salió. La niña había terminado su secundaria y ella quería seguir estudiando, de hecho quería ser enfermera. No difícil en el CONALEP, pero no había forma. Entonces, sí hay un divorcio, ¿verdad? Sí hay un divorcio. No se realizan las políticas, ya no digamos los nacionales, porque digamos unos diputados allá, pues ¿qué van a saber las necesidades de acá? ¿Verdad? Ya digamos aquí, lo local, ¿verdad? No hay digamos, esa conexión que debiera haber, no hay, ¿verdad? Estoy hablando de comunidades un poco retiradas, pero incluso aquí mismo, por ejemplo, tenemos las comunidades, las huertitas, que creo que es una de las más olvidadas y no está tan retirada. Está, por ejemplo, lo de cristeros y todas esas. Entonces, vemos cómo hay esas diferencias, ¿verdad? Somos todos laguenses, todos pero aquí, todos, pero esas diferencias. Entonces, sí hay un divorcio. Y sí, obviamente sí hay, digamos, favoritismos. Sí hay. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿la política ayuda a que exista una transformación ideológica o no? Pues sí. Bueno. Debiera. Bueno, la política es de ideologías. La ideología nace precisamente de lo que tú tengas en tu cultura, en tu pecho, en tu conciencia. La ideología y la idiosincrasia van ligadas. La idiosincrasia es el pensamiento y la actividad que te hace de un cierto grupo, una cierta región. Piensas en forma de idiosincrasia. La ideología es más porque es una forma que manifiesta tu forma de ser material.
y esa es la forma intelectual en que manifiestas tú tu ideología. La ideología viene la marxista, la ideología leninista, la ideología que está liberal, neoliberal, entonces eso te hace de acuerdo a las formas de interrelación que se hacen entre hombres, naciones, y bueno, eso es en lo general, en lo particular es lo que vas haciendo tú aquí en nuestro pequeño mundo que es Lagos de Moreno, que nuestra ideología es una nomás. Una, ¿por qué te digo? Porque antes estaba ideológicamente bien estructurado, parece que así, pero somos los mismos, una ideología conservadora, central y de izquierda, socialista, que mal decían en aquellos tiempos y ahorita está mal dicha también. Entonces ahorita la ideología es una aquí, la que nos permea en Lagos de Moreno, es el dinero, la capacidad monetaria que cada quien tenga es lo que eres. Y eso te vas a manifestar, tu forma cultural. La forma cultural no es que porque tengas dinero ya sabes todo, no, tienes que invertir ese dinero material en conocimiento. Si no tienes conocimiento, si el dinero no te sirve nomás para comer, también es para alimentar el espíritu, ya lo dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, hay que alimentar el espíritu, y el espíritu se mantiene precisamente fortaleciendo tus lazos ideológicos y culturales. Fortalece tu cultura. Si tú eres un pueblo unido a base de cultura, eres un pueblo incorruptible, eres un pueblo indestructible porque estás homogeneizado y homogeneizas el pensamiento y la ideología y eres capaz de retener cualquier cosa, cualquier ataque de forma interna y externa porque tú estás fortalecido culturalmente y tu cultura hace que conserves todos esos valores. Entonces, en la política, la ideología te sirve para manifestarte en grupo. Pero en la ideología es extensa, hay grupos de interés, de diferentes intereses, que son los que hacen los grupos políticos. Entonces una ideología, ahorita que podemos hacer uno del PAN, piensa igual que uno del PT o uno del PRI, todos van en una sola ideología, llegar al poder, pero no dicen nada ahorita, pues no sé por qué no están en campaña, pero ya los ves. Ellos dicen que su ideología es ayudar al pueblo, primero el pueblo, después el pueblo y total y al último el pueblo. Pero ya están ahí, se olvidan de todo. O sea, una ideología de ayuda no hay porque volvemos a lo mismo y recaemos. El pueblo de México ha sido un pueblo engañado, un pueblo hambriado, un pueblo maiciado. Es que no digas, pues sí, son los maicean. Ya mira, con las despensas, con el dinero del voto que te dan, con todo eso te están maiciando tu capacidad cultural, ideológica, que no te permite ser libre y democrático. Entonces yo en esa forma yo creo que ideológicamente, nosotros somos ideológicamente mexicanos, pero ahorita vemos a nivel nacional está resquebrajándose esa ideología porque llegó Andrés Manuel López al poder y creen que llegó a la izquierda, que iba a llegar a desbaratar la riqueza, los medios de producción. O sea que él no es una ideología socialista, no, él es una ideología socialdemócrata. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que él está metido en la ayuda precisamente a la sociedad en general y no a grupos políticos, grupos de interés particulares, que son los que han perjudicado a México con el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo que es muy singular, muy particular, muy egoísta, que no permite que desarrolles tú a tu entorno, a los demás, crecer tú con tu dinero, con tu poder, y no permites que a los demás los estás usando como siempre han usado y volvemos a lo mismo, que siempre han sido pisoteados. Entonces, todo eso que están haciendo, pues los que están ahorita haciendo toda la bulla son la gente que se ven afectados sus intereses, pero no ideológicos, porque todos van sobre el dinero y el poder. Yo creo que está más claro que ni el agua, ¿no? Es obvio que de lo que dice Sergio podemos deducir una cosa, que seguimos, maestra Eva, en las simulaciones, Así ¿no? es. Es decir, se imagina la gente cuando habla de ideología, que ideología pues, es exclusivamente aquello que piensan los partidos políticos, o su esquema, vamos a decir, aquel que se manifiesta en el programa de acción, en la ideología propia que está en los documentos básicos de los partidos. Pero no, dice Sergio, y yo deduzco de eso que la ideología es al final de cuentas el manual del comportamiento político, social, o hasta personal, o hasta familiar, es decir, cómo respondo ante las circunstancias, ¿no? Hablar, por ejemplo, de racismo es una ideología, o ser racista es una ideología. Igual, vamos a decir, en el caso, por ejemplo, de una comunidad como aquí, en el caso del agua. A lo mejor hay elementos del comportamiento de nuestros compatriotas laguenses o alteños o jaliscienses
que la gente no puede identificar como ideológicos porque no están expresados en los documentos de un partido político, pero que impactan el comportamiento de la forma de ser de la gente. Vamos a hablar simplemente, poca gente o pocos partidos políticos se atreven a hablar claramente, por ejemplo, los postulados religiosos en sus documentos básicos, pero por ejemplo en el de Salto de Jalisco, esa ideología pseudo-religiosa, porque no es ni siquiera religiosa, pseudo-religiosa, permea el comportamiento al momento, por ejemplo, de tomar una determinación de naturaleza política. Pero no solamente en eso. Es un tabú. Sí, pero no solamente en eso. También esa ideología permea el comportamiento al momento de elegir esposa o marido. El momento, inclusive, ¿por qué no?, de elegir una carrera profesional o de ir a una escuela a estudiar o a otra, ¿no? Hay gente que por ideología ni siquiera se puede imaginar que sus hijos vayan a estudiar a la UDG. Los hacen comunistas, anticristianos. Y son elementos ideológicos No se diga de la UNAM. que no se perciben como tal, pero que son mucho más actuantes, mucho más eficaces que muchos de los que están expresados en los documentos básicos de los partidos políticos, donde la ideología de un partido político termina siendo un adorno nada más. Sí. Porque ¿cuántos partidos políticos realmente ponen en práctica Sí, sus postulados ideológicos? Son los mismos. Lo acaba de decir también Sergio hace rato, ¿no? Cuando la única ideología, al final de cuentas, vemos gentes que estaban, en la chapulineada, Los chapulines. que establece que al final de cuentas estos individuos, la única ideología que tenían, pues es la del beneficio propio en la política. Sí. Maestra, ¿tiene alguna opinión? Sí, claro. Sí. Fíjate que yo creo que estamos viviendo como una crisis de ideología. Porque venimos de una, bueno, yo ya tengo mis años. Entonces, si te forjas, en la familia te forjas con unas ideas, con una ideología, ¿verdad? Y la llevas. Y a lo mejor puede ser que las personas que más o menos coincidimos en edad, en costumbres, en oportunidad, todo, sí teníamos una ideología. Pero a raíz de tanta, los cambios económicos, la forma de vivir, todo eso, hay una crisis porque, por ejemplo, yo le puedo comentar, y lo hago, ¿no?, a mis sobrinos, es que fíjate que nosotros así y así, ellos ya no saben ni qué, porque, te digo, los cambios económicos, algunos jovencitos, niños, tienen oportunidades de comprar X o tal cosa, tal juego, tal todo. Otros no tienen, otros tienen más, otros tienen oportunidad de viajar, otros no. Entonces, la ideología como que no se centra en una sola cosa, o sea, va cambiando. Y luego puede ser, y te digo porque pasa, yo de pronto ya estoy grande, a lo mejor ya no me afecta tanto, pero si fuera jovencita sí, de pronto tú tienes una ideología porque alguien dijo algo y te identificaste, ¿no? Te identificaste con algo, con esa persona por lo que planteaba, por sus ideas. Y tú dices, no, así, yo soy así. Pero luego los ves, dice Sergio, los ves ya cambiando. Dicen una cosa y actúan de otra forma. Dices tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces no hay ideología. Volvemos a la simulación y al engaño, ¿no? Así es. Entonces, yo siento que es una crisis en la ideología. Y a lo mejor por las incongruencias de quienes en un momento dado pudieran ser líderes, ¿verdad? Y que tú los ves y de pronto dices, ay, híjole, pues yo creía que era esto y no es, ¿verdad? Dice Sergio, chapulines, no, pues eso ya ni digamos, ¿verdad? Pero incluso no nomás en la política. Yo creo que el conglomerado... A mí me ha pasado que yo tenía, no como ídolo, pero tienes como una figura, ¿no? Que dices, ay, fulano, fulana. Y de pronto ves, oye, pero así no era. no iba a ser así su reacción o su decisión o lo que sea. Entonces, a lo mejor ya en mi edad no me afecta tanto, pero un jovencito, eso sí le afecta. Entonces, yo pienso que hay una crisis de valor, de ideologías, de valores. Lo que sí yo muchas veces he dicho, creo que todos los que estamos en un momento dado en partidos políticos, o aun cuando no, ¿verdad?,
pero que seamos ciudadanos conscientes. Creo que tenemos una responsabilidad de formar ciudadanos, que sean capaces de ellos decidir, de no dejarse manipular. O en tu ideología. No dejarse manipular. ¿Verdad? Yo creo que esa es una responsabilidad que deberíamos sentir y llevar a cabo acciones para crear ciudadanos que sean capaces de, en un momento, tomar sus decisiones por sí, no porque alguien más les dijo, porque alguien más los está manipulando. O como decía el maestro, los demagogos. Sí, Pues sí, nomás mira, para nomás abundar, a nosotros nos enseñaron un tipo de ideología en la escuela primaria. Nosotros somos hijos de la escuela pública. Entonces acuérdense de los libros de texto, libros hechos para ideologizarnos en el régimen que estaba posrevolucionario y revolucionario, que nos enseñaron el himno nacional, nos enseñaron todo lo que, la historia de México, los niños héroes, los golpes de Estado, pero nunca nos decían que las revueltas y los grupos de interés estaban desquebrajando la ideología de la Revolución Mexicana, la Revolución Liberal de Benito Juárez. O sea, nos decían como unas etapas naturales de violencia, que eran, pero efectivamente eran choques no ideológicos, ¿verdad? Eran más bien choques de intereses de grupos, porque ideología nomás ha habido dos en la vida, los buenos y los malos, los liberales y conservadores, los republicanos y ¿cómo se llama? Los colonialistas. Entonces, igualmente ahorita nos quedamos los demócratas y no demócratas. Entonces ahorita tú dices, hay una crisis de valores, sí, porque precisamente eso, Estados Unidos y los países imperialistas han provocado con el neoliberalismo romper todos los esquemas ideológicos nacionalistas para que ellos puedan ejercer la hegemonía imperialista, para que siga surgiendo, siga permaneciendo ese hegemonismo histórico de los grandes metrópolis con las colonias, que se rompió todo eso. Y no fue gratuito, porque de ahí precisamente nacen, ¿se acuerdan que la lucha es por los bloques? El bloque socialista, el bloque de Asia eran 5 bloques comerciales que trataban en los tratados de libre comercio, pero era más bien de una ideología de intercambio comercial que te hace que perteneces a un grupo ideológico muy diferente al nuestro. Nosotros pertenecemos a un grupo de la América que no tenemos nada que ver con Estados Unidos y Canadá, ni tenemos nada que ver con los sudamericanos. Somos diferentemente para hacer un bloque económico ideológico, porque hay diferentes razas, genes, intereses naturales, intereses de comercio, intereses políticos muy diferentes que nos hacen diferente. Entonces eso, lo más importante, volviendo a lo de ideología, que nos conviene a nosotros, es de que nosotros fuimos educados con el libro de texto gratuito. Y no fue gratuito, porque de allí se mantuvo en el poder todo un grupo postrevolucionario por más de 80 años, dándonos héroes, y a ver si eran ciertos o no eran ciertos. Ahora nos están tumbando a los héroes nacionales, que eran los niños héroes, ¿verdad? Que nos llenaron de imaginación y de valor y de heroísmo, y ahora resulta que nos lo tumban en el libro de texto, ¿verdad? Nos tumban también, no hablan, como tú decías, una gente muy importante que creó y estabilizó a México, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el parteaguas de un desarrollo que venía de él hacia atrás, hacia los Tenochtitlan, que atravesó por Benito Juárez, su paisano y todos los demás. Él estableció una calma que venía de México turbado, pero con lo mismo que somos de una raza muy diferente. No estaban contentos con la paz social que se vivía. Somos una raza que tenemos que movernos, no sé si por cuestiones ideológicas, cuestiones económicas o de interés, pero nuestro entorno, nuestro ser hace que bailemos, que gritemos, que cantemos, que hagamos todo, y que nos movamos a estar inestables, porque así es nuestro temperamento. Y a veces movernos nomás por movernos. Pues sí, entonces, pero eso es precisamente lo que nos hace nuestra ideología, y que si nos hacen fiesta, preferimos la fiesta que el desarrollo. Que el trabajo. Entonces, somos pueblos fiesteros, somos pueblos que no nos dedicamos a la cultura plena, pero tenemos una cultura, no somos desculturizados. Pero nuestra cultura no está enfocada hacia el desarrollo del pueblo, de la gente individualizada, en forma no neoliberal, sino una forma de que te vaya bien a ti, a tu familia, a tu conglomerado, y se refleje en la sociedad, pero no está hecha para enturbarte, para desquebrajarte, y esa es parte de la ideología del neoliberalismo que López Obrador está tratando de hacer. Con esta cuarta transformación, volver a recobrar todos esos valores, volver a recuperar todos nuestros valores culturales, ya sea porque somos una raza de todas las razas. Nosotros no somos aquí puros, como, ¿verdad? A mí una vez me dicen en Cuba: oye, Sergio,
tú eres mexicano, dice, tú estás cruzado. Dije, pues no soy puerco, cabrón. No, digas que tú estás moreno y con ojos verdes, estás cruzado, ya, canijo, entonces para que veas cómo lo identifican a uno y los cubanos, cabrón, cuando ahí está peor la cosa, cabrón. Sí. Bueno, pues, interrumpiendo un poco, vamos a un pequeño corte comercial y continuamos. Panadería El Molinito te ofrece la mejor calidad y una gran variedad de panes tradicionales. Cuenta con 30 años de éxito ofreciendo su rico pan a las familias laguenses. Estamos ubicados en Constituyentes 213 y Doctor Camarena 591. Nos puedes contactar al teléfono 474-74-18130. Panadería El Molinito, por el gusto de hacer pan. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas. Cuando te veo, y resumido en 3 palabras, cuánto te quiero. Say, cuando te quiero, no, no, say, say, desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste,
despertarme, vas a sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas. Cuando te veo, y resumido en 3 palabras, cuánto te quiero. Arababa say, arababa say, cuánto te quiero. No, no. Arababa say, arababa say, cuánto te quiero. Bitnier. El medicamento que estamos utilizando para pacientes con IRC, en cualquiera de sus etapas, es con una parte de suero de anguila a una determinada dilución. Asimismo contiene otros 3 componentes. El medicamento, el cual actúa en 4 vertientes. 1. Aumentan la diuresis. 2. Disminuye los niveles séricos, de urea, y creatinina. 3. Disminuye la microalbuminuria. 4. Y el más importante, estimula la función renal residual del paciente. El tratamiento es de 1 año dividido en etapas de 3 meses cada una. La primera etapa tiene el objetivo de detener el daño renal. Ya no se sigan muriendo las nefronas. La segunda etapa es aumentar lo mayor posible la función renal. Es estimular la función renal residual. La tercera y cuarta etapa tiene como prioridad estabilizar al paciente con una función renal y con la dosis mínima de tratamiento. Estamos a tus órdenes en Concepción de Moya número 60 en Laureles del Campanario, Lagos de Moreno. Contáctanos al teléfono 47 41 08 47 57. Tratamiento renal de la insuficiencia renal crónica. Dr. José Luis Aguascalientes Jaime. Y bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Foro Político y vámonos con la siguiente pregunta. Para su punto de vista, ¿existen políticos demagogos? ¿Sí? ¿No? Más bien, que la pregunta va a ser si no existen no demagogos. No, bueno, está bien. A ver, maestro, usted que está en la posición neutral. Es que, neutral, Marcos. No, hablando, yo creo que hace rato lo decíamos, comentando con la maestra Eva, que casi culturalmente nuestra sociedad exige que el político sea mentiroso. Así, o sea, es decir, que le dore la pila. Bueno, cuando menos así secularmente, o sea, el paso de los años, es lo que se ha visto, aunque curiosamente hablaba el otro día, precisamente con Poncho, el director de este programa, que sin embargo se ha notado en los últimos años un deterioro de esa capacidad de creer de la gente en su político, y cada vez más se nota que la gente les juega el dedo en la boca. Y más, decía Sergio hace rato, es decir, ¿qué maneras ha encontrado el político demagogo de torcer la voluntad popular, y vamos a decir, de hacer que una democracia no sea una democracia natural, de que la intención de voto, por ejemplo, de una gente no sea por su convicción de un tal plan o una tal cosa, pues a partir de las prebendas, a partir de las obras, de las obras, no de las obras, también a veces son sobras, ¿no? De la obra lo que sobra. Es decir, intentos fructuosos y a veces infructuosos, a veces, gracias a Dios, ya en algunos casos infructuosos, de torcer la voluntad popular de manera sobajada, a partir de que, ¿sabes qué? Van a llegar las elecciones, órale, aviéntales 30, 40, 60 obras, ¿no? O sea, son intentos que a lo mejor podemos encontrar legales, pero inmorales. Exactamente. Inmorales.
moral, porque llevan la perversa intención de torcer, de quebrar una decisión sana, que esto es perverso y dañino para la democracia. Y es equivalente, el que alguien te pavimente tu calle cercano o con intención electoral, es lo mismo que anterior, el partido famoso que sabemos, le daba la torta y la naranja. O sea, no tiene que ser una torta, una naranja, un sándwich, no tienen que ser 500 pesos o los 500 pesos que hablamos hace 6 años, hace 8 años, ¿no? Para torcer la voluntad. Es lo mismo. O sea, al fin de cuentas, la forma no cambia el fondo, porque el fondo, el propósito de esta intención demagoga, mentirosa, es que el voto no sea ejercido de una manera sana y natural, que esté condicionado. Es exactamente lo mismo que hace un marido golpeador con la mujer. Si no haces esto, no te doy diario. O si haces esto, te doy esto. Es un tráfico asqueroso, ¿no? Para mí. Y eso es propio, es obvio, de una cultura que se permite políticos demagogos. ¿Cuántos políticos no hay demagogos? Pues en el caso nuestro, yo creo que lamentable es que son muy pocos. El hecho mismo, inclusive, de cacarear obra, yo lo digo. Por eso, bendito Dios, que nadie ni me han tomado la palabra, ni se les he tomado yo la palabra de ser candidato, ¿no? O de ser gobernante. ¿Saben qué? Si un día yo como gobernante hiciera una obra, yo no le pondría una placa. Yo no iría a inaugurarla. Porque eso mismo, en mi sentir, ya es demagogia. Hacer un acto para inaugurar. Ya quieren inaugurar hasta cada piedra que ponen en un empedrado. La piedra, sí. Y los flores de mala calidad. Y de mala calidad. Ahora, es importante, es importante la inauguración. Pues no, yo creo que es la función de cada quien. Es decir, se deben de marcar, de señalar actos excepcionales. Se debe marcar cuando una gente dice, ¿sabes qué? Le estoy regalando a una comunidad esta obra, es decir, esta cancha para que los niños jueguen, pero lo estoy haciendo de mi bolsa. Ahí sí. O que una empresa lo haga, lo marque. ¿Por qué? Porque no está obligada a hacerlo, no es su función. Y lo está haciendo con sus recursos, los recursos que le ha generado como utilidad propia. Pero marcar esto con dinero del pueblo, con intenciones que no son para el pueblo. Y que es obligación. Y todos lo hacen. ¿Tienen alguna opinión? Sí, de hecho, tiene mucha razón el maestro y Sergio. Habría que ver cuántos son los que no aplican la demagogia. Entonces, sí se ha visto un cambio porque la gente, pues bueno, ya la hicieron, la maiciaron, yo pienso que de más, ¿no? La maiciaron de más. Antes fácil la compraban, ¿verdad? Con las despensas X, ¿no? Cosa. Ahora ya no tanto, entonces ahora es insultante, de hecho, yo siento para toda la población es insultante lo que se está presentando ahorita, eso de las obras. Son necesarias, qué bueno que las hagan, pero no ahorita, hubo mucho tiempo, ¿no? Para hacerlas. Y más, hay colonias con más necesidades, porque yo decía no hace mucho, ¿cuántas veces al centro le han quitado puesto, le cambian, le quitan, le ponen al centro? Pero ve las colonias. Entonces, digo, sí hay muchos políticos demagogos, muchos, yo creo que la mayoría, y yo digo que eso insulta, pero vuelvo a lo mismo de hace un rato. Yo creo que sí es importante que ya nos encarguemos de veras hacer que la gente entienda y comprenda y reaccione y en un momento dado sea libre de decidir por quién, ¿verdad? Porque les platican, les dicen, les doran la píldora, decía el maestro, ¿verdad? A lo mejor funciona con algunas personas, a lo mejor funciona con otras darles una despensa, a lo mejor para otras funcionan las obras,
Pero eso es lo que deberíamos evitar. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, yo sigo diciendo, y yo desde hace tiempo tengo diciendo que tenemos responsabilidad. Si en un momento dado nosotros tenemos oportunidad de tener influencia, ¿verdad? De influir en tal o cual persona o en tal grupo, crear esa conciencia. Y cuando ya la gente de veras sea consciente de lo que se está haciendo y de lo que en un momento dado tuviera que decidir, otro, coloquialmente diciendo, otro gallo nos cantaría. Ya no habría eso. Fíjense que yo hace tiempo comentaba con varias personas del ámbito político. Yo tengo tiempo, bueno, yo les dije, yo estoy de maestra en la universidad, aquí en Lagos, ¿verdad? Entonces vas viendo el cambio, pero no para mejora, no para mejora, el cambio en la reacción de los jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Antes los jóvenes estudiaban sobre todo los de derecho, todos, ¿verdad? Pues todos los de derecho, que son los que aspiran en su mayoría a cargos públicos, porque conocen de leyes y todo eso. Pero antes sí tenían la vocación de servir, sí era, pero de un tiempo hacia acá, y lo ves en la escuela, de un tiempo hacia acá, ya están pensando en llegar al gobierno porque lo ven como un botín. Ya saben que van a la segura y ya ni siquiera se esperan, luego empiezan con sus malos manejos, lo sabemos, ¿no? Me acuerdo, había un programa de unos políticos prominentes de aquí de Lagos, ya ni siquiera piensan en que quieren una segunda posición, o sea, terminan y quieren otra, y por lo menos, con ese interés, tener un buen desempeño, no como que dicen, pues si ya no me toca, yo ya la hice. Y esa es una decadencia que se ve, y yo lo veo en la escuela, en todos, pero sobre todo en los jóvenes que estudian Derecho. No sé en otras escuelas, yo te hablo de la mía. Y ahí están los resultados, los estamos viendo. Uh-huh. Con los actuales y por ahí los jóvenes. Un último ejemplo, nada más para decirte. Sí. O sea, lo desviado que está. Yo estoy en la asociación de la Casa del Migrante que tenemos ahí en el Templo de la Luz. Hubo un tiempo, bueno, ahorita ha bajado, pero hubo un tiempo que había muchas personas que venían. Entonces llegan las pobres personas todos asustados, todos, pues normal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo me acerqué a un joven de Derecho y le dije, ya iba, pues ya avanzado, ya yo supuse que ya sabía y yo en mi mente, y yo hice el plan, yo pensé que él, que conocía de leyes y de todo, ¿verdad?, que fuera y hablara con ellos y decirles qué derechos tienen ellos y de qué se debieran cuidar y de qué todo. ¿Sabes qué me contesta? Sí, organícenme una conferencia. Yo les digo, ay, ¿cómo vas a llevar unos migrantes a una conferencia si los pobres están todos asustados? No, o sea, no va. O sea, se perdió esa mentalidad de servicio, esa mentalidad de servicio, de salir para servir, porque eso es. Y más, como decía Sergio, somos hijos de la educación pública. Entonces hay que retribuir algo de lo que nosotros hemos recibido a la comunidad. Entonces, esa fue la respuesta, no se me olvida. O sea, ¿cómo es posible que en su mente piense, oye, sí, júntelos para una conferencia? Y luego la maestra Eva convocando a los centroamericanos, a los hondureños, a una conferencia aquí en Lagos, ¿no? ¿Tú crees? No, pues no. La cuestión era ir allí, decir y ver cada caso. Claro. Y a lo mejor no, pero si le sabes qué, era lo que yo tengo en mi plan. Sí, ustedes tienen derecho a esto y si les pasa esto, pueden acá llegar. Uh-huh. No, una conferencia. Bueno, la siguiente pregunta es, para su punto de vista, ¿existe en nuestro estado la calidad administrativa? ¿En el Estado mexicano o en el Estado de Jalisco? En el Estado de Jalisco. La capacidad administrativa. Calidad administrativa. Bueno, mira, la administración pública es una y se rigen en los modelos en los buenos modelos de, ¿cómo se llama?, de calidad. Y mucho más ahora que se ha tecnificado todo. Entonces, aquí la administración pública, ¿qué podemos decir? Se divide en recursos humanos y recursos materiales. Uh-huh.
En recursos materiales yo creo que sí estamos bien, porque todos tienen computadoras, se ha digitalizado todo, está bien. Pero los recursos humanos, volvemos a lo mismo lo que dice aquí la ingeniero. Pues los recursos humanos están incapacitados, están vilipendiados, están completamente ocupando lugares que no les corresponde porque no tienen la capacidad. Han llegado pero precisamente por el servilismo, no tanto por la vocación de servicio, sino por el servilismo, que es muy diferente, ¿no? No están ahí para servir, sino para ser servidos. Entonces el problema es de que no está así la administración estatal, la municipal y hasta la nacional, pues también está igual. Entonces todo va en torno a los intereses del que esté en el poder. Lleva a su gente. A mí me tocó vivir eso y yo por eso salí de la administración pública, porque yo era de servicio profesional de carrera y tuve que concursar para ganar esa plaza. Llegué hasta director adjunto y me corrieron los mismos que quisieron la ley, los del PRI. Yo estaba institucional, precisamente por instituir el servicio profesional de carrera, para evitar todo eso de los cambios de gobierno, cambios de regímenes, para que hubiera una continuidad en la cuestión administrativa. Pero como es política la cosa y los que las hacen las leyes son los hombres, entonces en ese caso a mí me corrieron vilmente y ni me les puse, porque me dijo mi jefe, un jefe acá aparte, que siempre me estuvo conmigo, y Sergio, mejor salte, porque esos que están ahí son asesinos, son los que mataron a Colosio, mejor salte, cabrón, ¿no? Porque te van a tornar. Mejor sí, porque ¿para qué te les pones al tiro, cabrón? Si esos cabrones hicieron la ley, ellos la quitan y te ponen, mejor hice mi renuncia y no peleé los 18, 20 años que tenía ahí. Porque si yo peleaba con la ley, la administración de mi carrera de institucional, pues iba a chocar contra ellos, me iba a ir a pleito y al rato se me cae un ladrillo de la catedral de Metropolitana y entonces ahí quedo atropellado y mejor me vine a Lagos y mejor ahí la quedé. Entonces te digo que la administración, la calidad, hay gente de mucha calidad, no lo niego, pero esa gente rebasan con todos los que llegan. Ahorita yo no conozco la administración de Lagos ni quiero hablar de ella porque no me consta, ¿no? Pero parece que ahí la cuestión administrativa pues no cumple con los reglamentos, las reglas generales de una administración de servicio al público, servicio al cliente, como le llaman en los modelos de modelos de calidad, de que sea de primera, pronta y expedita. No, sigue el mismo retraso, sigue la incapacidad. Hay gente que está ahí por lo que acabamos de decir, que está ocupando puestos que ni saben ni de qué se trata, ponen a un ingeniero a hacer leyes y a uno de leyes lo ponen allá a cubrir la zona rural. Entonces no están ni en el perfil ni en el puesto. Entonces para tener una buena administración tienes que tener el hombre, su perfil y puesto que le vas a dar, porque no vas a poner a uno que venda semillas a vender carnitas, ni al que vende carnetas lo vas a poner a vender semillas, ¿no? Entonces eso tienes que ir tú a hacer precisamente aquella famosa, ¿se acuerdan aquellos hot hunters, los cazacerebros que se dieron, que estaban agarrando gente muy especializada para puestos de la administración pública? Cuando te va a hablar con tanta enjundia y con tanta emotividad, hasta parece Chuy Hurtado. ¿Qué pasó? Oye, no, espérate, voy a retomar lo que habías decidido. No, yo no estoy hablando de que sea yo. Y hablando de Chuy Hurtado. Sí, no, estamos hablando de él, no en Incluseps, ahorita hablamos hace rato, de que, mira, hablaban de demagogia, voy a cambiarle un poquito, ¿verdad? De demagogia, que él está actuando en forma demagógica y quiere ser presidente de Lagos. Como un diputado que su función es estar haciendo leyes, ver que se revisen las leyes, que se expidan bien, está haciendo cuestión de gestoría de un administrador público, es el presidente municipal o el presidente de la república o el gobernador. Entonces es una demagogia decir, porque la demagogia hay que decir que es la forma negativa de la democracia. Hay formas puras e impuras de la democracia. Claro. La pura es la democracia y la impura es la demagogia. Entonces está siendo impuro. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que no debería de hacer.
Y mira, ahorita acaba de comprar aquí a un compadre aquí del que está aquí frente a nosotros, a Raúl Muñoz Tostado, ya lo maició, ayer lo maició, le invitó su café y su pastel allá en el Italianis, entonces ya salieron abrazados, Bueno, ya cambió la ya, política completamente con demagogia ahí, Bueno, ya ¿qué hablaría? No sé, pero ya Raúl parece que ya tiene un puesto. Bueno, paremos. Vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las consecuencias positivas que tiene Nos la estamos riendo, cultura en la política? A ver, repito. ¿Cuáles son las consecuencias positivas que tiene la cultura en la política? A ver, Es más suave. más. Consecuencias Positivas. positivas. que tiene la cultura. Tenemos que hablar, yo creo que de hipotéticos, porque en definitiva, tenemos que retomar, o sea, como resumen de lo que hemos hablado aquí, que si la política es una parte de la cultura, es obvio que la cultura en sí es la madre de la política, es la madre del comportamiento, es la madre de todas las formas, los usos con las que elegimos la autoridad, con las que la autoridad administra el bien público, la cosa pública, ¿no? Desde ese punto de vista, podemos decir que si tenemos una cultura pujante, una cultura sana, una cultura, vamos a decir, que aventaja otras formas de cultura en la competencia por los recursos del mundo, entonces podemos hablar que siempre los efectos de la cultura en la política y los efectos de la política, al final de cuentas, de la cultura como retroalimentación, pues tendrían que ser positivos. Tenemos ejemplos magníficos, yo creo que no por casualidad tenemos ejemplos como Suiza, como Finlandia, como los países nórdicos, Noruega, mismo Islandia, en los que la cultura misma reflejada en las formas políticas eficientes y eficaces llevan a sociedades, si no perfectas, sí, cuando menos como paradigma de perfección en el mundo. No, paradigma de perfección, no para imitarlas, porque hay que entender que sus formas políticas son consecuencias de sus formas culturales. Y es obvio que la cultura, la forma cultural, la forma de ser de un finlandés y de un mexicano, pues son muy diametralmente opuestas. Es un error inclusive poder pensar en que podemos imitar, y vaya que hay muchos tontos, idiotas, que van a traer esquemas de educación de Finlandia para aplicarlos en México. O sea, y luego fracasan. ¿Por qué? Porque no sirven los esquemas educativos de Finlandia, no, porque ellos lo hacen, son congruentes con su realidad social, cultural, y son eficaces por esa razón. Traerlos para acá pues, es un anacronismo. Truenan tanto los niños, los jóvenes, como los programas, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque son realidades diferentes, socioeconómicas, socioculturales, muy distintas, muy diferentes. Ahora, vayamos al contrario. La cultura puede impactar de forma negativa en la política, pues claro. Es posible que de pronto ha habido por ahí el fantasma ominoso, tétrico en el mundo, y no nos queda muy lejana la idea de que sea posible que haya narcoestados. O sea, naciones, grupos, no digo estados de la República Mexicana, naciones, vamos a decir, que en su conjunto puedan estar enfocados hacia actividades que el mundo considera perniciosas. Pues yo creo que sí. Yo creo que hay grupos, los ha habido en la historia. Hay inclusive paradigmas de lo que esto significaba, por ejemplo, la isla de Tortuga, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, de Jamaica, que luego un día se hundió por un terremoto, donde se concentraban lo peor, la crema innata de lo peor de poder ser humano, y que su comportamiento, o sea, vivían y sobrevivían, pero para hacer mal, es decir, sus formas culturales estaban enfocadas a eso, pero un Estado, vamos a decir, criminal y criminalizado, pues exige un fuera en donde poderlo hacer, porque nadie se va a poder morder su propia cola, ¿no? O sea, tampoco no podrían existir de esa manera. El fantasma ahí está. Hay el fantasma muy grande ahora a raíz de lo que pasó con un general que ni siquiera quiero decir su nombre para no quemarme la boca, porque qué tal si uno de los fuegos esos, ¿verdad? Llega hasta acá. Pero hay la sospecha de que de pronto se pueden constituir a partir de la política formas culturales
tendientes hacia la criminalidad como formas de gobierno. ¿Se impacta positivo o negativamente? ¿La pregunta cuál es? Sí, es consecuencias positivas que tiene la cultura en la política. Bueno, mira, volvemos a lo mismo. El reflejo de una nación, de un pueblo, de una comunidad, es primeramente su condición social, su condición económica y su condición cultural. Entonces, de alguna forma se va a reflejar la cultura en la cúspide de la pirámide, porque es la forma en que lo que tú traes culturalmente es lo que vas a reflejar. Tú si sabes, se va a reflejar, sabes, si no sabes, no se va a reflejar. Entonces, aquí valga que vaya una frase de aquel famoso presidente, López Portillo, que dijo, México es un país chicharronero. ¿Qué quería decir esto? Que cuando llega un presidente de la República, si vende chicharrones, todos a vender y comer chicharrones. ¿Ah? Entonces, yo me hice fans de una gran mujer, María Antonieta Rivas Mercado, que ella fue hija del Antonio Rivas Mercado, que fue el que construyó de grandes obras con Porfirio Díaz, y fue el Rivas Mercado fue el que construyó el Ángel de la Independencia. Entonces narra en su libro El Ángel Caído, se lo recomiendo, muy bueno, donde ella es el reflejo de la cultura en el momento de Porfirio Díaz. Ella pone las bases culturales del México revolucionario y posrevolucionario y posiblemente el actual, porque ella es la mecenas del impulso a grandes. Ella impulsó a José Vasconcelos, que fue el rector de la UNAM y que fue un gran pensador y candidato a presidente de la República contra Álvaro Obregón. Establece Entonces, vivió en París, fue una gente que aunque vivió de la riqueza, ella fue de una familia oligarca en ese tiempo. Pero ella no tomó eso como una especie que nos narran, como una especie de gente que pisoteaba los derechos de los ciudadanos o los derechos de aquel tiempo del porfiriato, sino al contrario, ella impulsó la cultura y ve que ella fue la que creó, la que a Carlos Chávez lo inició, a Carlos Chávez, a Andrés Enestrosa, vivió con ella le daba refugio a los artistas en la revolución, ella impulsó la ópera, el baile, fue a París, regresó, y ella en su momento, toda la etapa posrevolucionaria se reflejó en toda esa gente. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace falta aquí, alguien que llegue precisamente, que ponga un buen secretario de Cultura, que ponga un buen secretario de Deporte, porque el deporte también es cultura. Entonces ahí se refleja. Mira, yo viví momentos históricos y bonitos, porque a través del presidente le dieron a Raúl González mucho dinero para impulsar el deporte, y a nosotros se benefició el béisbol, que gracias a la visión de mi hermano, el teniente coronel Alonso, se impulsó la creación hasta ese mismo estadio que está ahorita aquí en Lagos, y se impulsó todos los campeonatos internacionales que salimos. Ese fue el gran valor que hicimos, impulsar el béisbol, y fue cuando se ha metido culturalmente, romper una cultura de un anglosajonismo de Estados Unidos que nomás admitía puro jugador anglosajón, y después negros, y ahora ya latinos, ¿no? Ahorita estamos llenos ya de jugadores latinos en Estados Unidos, porque se rompió un cerco cultural, deportivo. Entonces así es ese expansionismo, la cultura te expande, la cultura como el dinero no tiene fronteras. El que sabe cantar, a mí me decían, se va a mantener donde quiere, el que sabe bailar, el que trae cultura adentro. Tú has viajado por el mundo, ¿por qué? Porque eres una gente nacida para la cultura, y la cultura no tiene fronteras, y donde quiera que llegues eres bienvenido, porque llevas el bien, llevas el reflejo del alma y de la conciencia de un pueblo. Eso es lo que precisamente, la forma más positiva es de que los políticos viraran un poquito hacia la gente que hace la cultura, que fabrica la cultura, que fomenta la cultura. Entonces llegan los que fomentan el vicio, todas las cosas del vicio. Entonces, ¿qué haces? Pues estás encerrando estás encerrando a la sociedad en unos hoyos negros que jamás los vas a sacar de ellos, sino a base de la luz de la cultura. Maestro, ¿qué decías? Sí, fíjate, tú preguntas si influye positivamente. Sí. Yo digo que debiera influir positivamente, porque precisamente le hemos hablado, la cultura es precisamente resaltar los valores, lo que tenemos, ¿verdad? Nuestro entorno, resaltar. Entonces, esos valores que nos dan con nosotros, ¿verdad? Que nosotros donde quiera, debieran influenciar positivamente. ¿Por qué? Porque debe haber, digamos, una conexión
pero así directa, en la creación de políticas, en la forma de la política, de acuerdo a los valores. Entonces debiera influenciar positivamente, ¿verdad? A lo mejor eso es utopía, pero debemos trabajar en eso, ¿sí? Debe haber, ahorita no te sé decir, pero debe haber algunos ejemplos positivos. Invítalo de director de cultura al señor si eres candidata. Debe haber, pero sí debiera haber una influencia positiva, ¿verdad? Viéndolo desde el estricto sentido de cómo se concibió la cultura y cómo se concibe la política, sí debiera haber. Y bueno, pues, ¿quieren decir algo por último que concluyan de toda esta plática con el maestro? Bueno, yo creo que tocamos hoy, qué bueno que el programa tomó esa sugerencia que alguien hizo de enlazar estas dos elementos que erróneamente, lamentablemente, la gente percibe como contrarias. O sea, cultura y política, cuando al contrario, o sea, si se trabajara enlazado, yo creo que otro gallo nos cantaría muy diferente. Pero también hay cosas que explican, ¿no? El por qué pasa esto. Tal vez porque al fin de cuentas, decimos, este país tiene partes del mismo de espaldas unos a los otros. Empezando la política, que siempre se ha manifestado como demagógica. Y también de pronto la gente con mayor capacidad que de pronto para evitarse problemas se pone también de espaldas por aquello de las cochinas dudas y se vive, y pareciera que este país tiene segmentos de él que caminan por rieles que muchas veces ni siquiera son paralelos. O sea, ¿qué van a hacer? Ajenos. Hoy como nunca lo vemos de esa manera, ¿no? Y para mí en gran parte de este fenómeno se explica esta debacle social que hay, de violencia, de desempleo, inclusive hasta mismo de esta pandemia misma que se está tratando de combatir con sombreros, con sombrerazos, ¿no? Y así es decir, una incapacidad para poder poner todos los elementos de la potencia de una sociedad para, con efectividad continua, atacar los problemas que tiene esta comunidad. Cultura y política tienen que ir caminando de la mano. Para andar abriendo. Qué bueno que tocamos este tema. Bueno, yo para concluir, creo que sí incide 100% la cultura en la política, ¿no? La ciencia política es una ciencia y por lo tanto una ciencia tiene que ser reflejada en todas las demás ciencias. Y la cultura es lo que te va a dar ese conocimiento de la ciencia. Entonces, como tú eres en tu ser, en tu contenido interior, tu espíritu, alma, ese cassette que tenemos ahí, que si está bien alimentado con una educación, con grandes valores, con respeto y dignidad, pues yo creo que, y sobre todo con amor, pues yo creo que vas a tener una cultura que se va a reflejar eso en la política. Eso es lo que nos falta a los dirigentes, nos faltan dirigentes con alma, con espíritu, que sean de verdad los grandes líderes, grandes mesías, grandes iluminados, que vengan y campeen con el pueblo, porque ahorita estamos viendo líderes falsos, demagogos, que a base de dinero quieren ganar y quieren ganarse el respeto cuando vemos que su interior no tienen un rasgo de cultura, que de respeto y dignidad hacia la gente y a la sociedad. Entonces creo que precisamente en esto, nosotros estamos aquí, el ingeniero y yo, estamos embarcados en la cuarta transformación, que eso precisamente es grandes valores, es no robar, no traicionar y no mentir. Entonces, con esos valores que logremos culturalizar a toda la sociedad, no digo es un día, un año, es un trabajo de años, ¿no? Pero es el trabajo que está haciendo ahorita el presidente López Obrador, de recuperar todos esos valores perdidos para que se reflejen en nuestro ámbito cultural, en tu quehacer político, desde el ama de casa, el obrero, el trabajador, el intelectual, todos reflejemos todo ese ser en una nueva cultura, que es la cultura de la cuarta transformación. Maestra, ¿le gustaría aportar algo? Sí, claro que sí. Yo primero agradecer la invitación a esta rueda, a esta mesa, porque
no, pues, oye, sentarse al lado del maestro Sales Santiago, pues, no, es una enciclopedia, ¿verdad? Sergio también conoce mucho. Entonces, primero, agradecer esta oportunidad de estar aquí, y segundo, decir, es importante, ¿verdad?, que quien esté en la política, y no solamente en la política, en todo, que volteemos a ver que la cultura, podemos decir que es la madre. De ahí debería partir todo, ¿verdad? En este caso la política, pero de ahí debería partir todo, de la cultura. Y porque si nosotros hacemos eso, entonces todas las personas van a buscar cultivarse, tener más valores, conocer todo. Pero como ahorita no se toma en cuenta, pues la dejamos de lado, ¿verdad? Entonces, si empezamos nosotros, o si buscamos que la gente las tome en cuenta la cultura como debe ser, porque de ahí parte todo, de nuestros valores, vamos a tener unos resultados muy diferentes. Perfecto, maestra. Y bueno, pues quiero agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy, que es la Frutería Hermanos de Santiago, que los pueden contactar al teléfono 474-74-17-62-3. Repito, 474-74-17-62-3. Y tienen una dirección en la Agustín Rivera, número 138. Y bueno, pues también agradecer al maestro Rosales por abrirnos su taller. Realmente fue muy interesante conocerlo. San Miguel de Buenavista. San Miguel de Buenavista, sí. Y también agradecer al licenciado Sergio Pérez y a la maestra Eva Morales por participar. Montantes, perdón. Por haber participado. Y bueno, pues esperemos el próximo jueves verlos aquí en Foro Político Laguense. Muchas gracias. Gracias. escribirte un verso y descolgarte desde aquí hasta las ganas de la mañana, ya por vivir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil. Tomo tus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado,
noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldiga, si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, 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 no. No, 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 no. Daron, don, don. Se detiene el reloj sobre nosotros. Caen las días que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oh, doy diamante por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan, si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan, si no han probado la noche en sus brazos de sol. No, 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 no. Doron, don, doron, doron, don, don. Tortillería Santo Toribio. Elaboración de tortillas de maíz y molinada de nixtamal con la mejor higiene, calidad y con el mejor servicio. Tortillas 100% de maíz que contienen un alto contenido en fibras. Maíz, orgullo mexicano. Tortilla Santo Toribio, el sabor original de una buena tortilla. Ahora, uno más cerca de ti. Estamos a tus órdenes en División del Norte número 161, Colonia Cuesta Blanca. Servicios a domicilio a número 47 47 47 61 22. Tortillería Santo Toribio, tu mejor opción.